Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de análisis de profundidad en el que buscamos detenernos en medio de una agitada agenda noticiosa con el fin de contarles a ustedes cuáles son las causas, las consecuencias y los pormenores de los fenómenos que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy me acompañan a mi derecha Alexander Rivera, jefe de información de Noticias Monumental. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya 1 de diciembre, qué rápido que se ha pasado este año. En la Asamblea Legislativa ya iniciaron las posadas, los diputados en sus despachos están recibiendo a otros legisladores y bueno, les tocará así un día a cada uno. Ellos siguen esa tradición. Bueno, vamos a ver. Sí. Y también está con nosotros, ya ustedes habrán adivinado la voz de uno de nuestros invitados, pero está a mi izquierda nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, buenas tardes, Alex, y buenas tardes a los invitados que ya se los vamos a anunciar próximamente. Muchas gracias a ustedes por mantenerse siempre en sintonía de Matices, hoy con un tema muy especial que sabemos les va a gustar a todos, y también en medio de, ya inició la repartición de aguinaldos, también hoy se conmemora el aniversario de la abolición del ejército, una fecha realmente demasiado importante para Costa Rica. Así es, el 1 de diciembre de 1948, la abolición del ejército como institución permanente en Costa Rica, que queda plasmado en la Constitución de noviembre de 1949 oficialmente. Ya hoy, un dato interesante, si usted observa el billete de 10,000 colones, el verde, que como ya dieron los aguinaldos, algunos de ustedes podrán tener uno a mano, viene la cara de José Figueres Ferrer, pero a la derecha viene una figura en gris con un mazo, que es precisamente recordando el mazazo que se le dio al cuartel Bellavista, que lo dio José Figueres Ferrer, en una institución, hay que reconocer, lo que había venido a menos, el ejército costarricense, pero que sin embargo toma la decisión José Figueres Ferrer, que después es ratificada ya oficialmente por los constitucionalistas en noviembre de 1949, una fecha para recordarse, que se une a otras que hemos dejado en el olvido, como el 29 de agosto, es una de ellas. 29 de octubre. 29 de octubre y el 31 de agosto de la fundación de la Segunda República, son dos fechas que han quedado en el olvido. Y el Día de la Democracia. La fundación de la República. Ah, sí, de la República de Costa Rica en 1848. La de la Segunda República en 1949, claro. No, el Día de la Democracia sí, también. Claro, es que la independencia se firma en Guatemala el 15 de septiembre de 1821, pero es hasta el 31 de agosto de 1848 que José María Castro Madrid forma ya la República de Costa Rica. Nacemos como país. El 29 de octubre de 1921 es cuando se firma el Acta de Independencia en Cartago. El Día de la Independencia, el 7 de noviembre, que se recuerdan dos cosas. Primero, cuando la gente salió a la calle a reclamar que se respetaran los resultados electorales, pero 50 años después, en 1949, se da ese día se ratifica la Constitución política que nos rige hasta el día de hoy. El Día de la Democracia. El Día de la Democracia, 7 de noviembre. Sí, cómo no. Y usted sabe que también, no es un dato tan histórico, pero hace 11 años salió al aire el noticiero de NC11, de nuestra familia de Grupo Repretel, un 1 de diciembre, justamente hoy hace 11 años. Vienen haciendo un trabajo verdaderamente bueno en NC11. Un abrazo a ellos, a don Alexis, el director de NC11, a Paul Ulloa, jefe de información, y a todo el equipo que conforma NC11, un abrazo caluroso por el gran trabajo que ellos hacen. Y bueno, dentro de las informaciones más importantes de las últimas horas, sin duda alguna la aprobación en segundo debate del presupuesto ordinario de la República. Habrá que ver las heridas que quedan abiertas en la Asamblea Legislativa, tomando en consideración que hoy, curiosamente, inician las sesiones extraordinarias, que es durante 6 meses. El Poder Ejecutivo va a decidir lo que se discute en el plenario legislativo.
excepto por el mes de vacaciones que se irán desde el 19 de diciembre hasta el 19 de enero en medio de las posadas navideñas. Y sabe que me llamó la atención a mí que los diputados lograran ponerse de acuerdo no solo para definir las vacaciones de Navidad, sino las de Semana Santa de una vez, ¿verdad? Sí, de una vez por adelantado. Sí, y a veces Pero que es nos una cuesta ruptura tanto. del orden constitucional. Bueno, escuchamos a don Vladimir de la Cruz. Vamos a darle vuelta al programa, don Vladimir, adelante. Sí, ¿por qué una ruptura, don Vladimir? Porque los diputados no pueden suspender constitucionalmente la convocatoria que hace el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. Y ese es un acuerdo tomado antes de las sesiones extraordinarias, diciéndole al presidente: no le vamos a hacer caso a usted. En su convocatoria vamos a insubordinarnos, vamos a rebelarnos, vamos a hacer una huelga política. Eso es lo que han decretado, el rompimiento del orden constitucional de acuerdo a los artículos 114, 116, 118 y 140 de la Constitución Política. Ellos tenían entonces que definir sus vacaciones en el periodo de sesiones extraordinarias. Los diputados no tienen vacaciones formalmente establecidas en su reglamento legislativo ni en la Constitución Política. De manera que desde ese punto de vista tendrían que regirse de manera exclusiva, igual que todo y cualquier ciudadano de Costa Rica, por lo que establece el artículo 59 de la Constitución Política, me parece, relacionado con las vacaciones, que dice que son 2 semanas después de 50 años de trabajo. Los diputados no tienen 50 semanas de trabajo, ni siquiera tienen 8 meses, de manera que no tendrían derecho ni a una semana, si acaso, de trabajo, de paralizar, digamos, de tener... De descanso. De descanso, para decirlo de esa forma. De manera que en ese tono ellos tendrían que esperar hasta mediados de abril para agotar ahí las últimas 2 semanas de abril o en las 2 primeras de mayo, digámoslo, para poder tener derecho a las 2 semanas del Código de Trabajo, si así fuera. No hay ninguna otra manera. Desde el punto de vista de trabajo, los diputados no trabajan los 365 días al año. Trabajan 3 días por semana menos. Viernes, sábado y domingo no trabajan. Esto da, en la práctica, algo así como 210 días de trabajo al año. Si le quitamos lo que ellos han establecido ahora, un mes, estarían trabajando algo así como 178 días efectivos al año. Entonces, esto comparado con el ejercicio nacional que se hace de pedirle a todos los ciudadanos que trabajen más, que hagan más sacrificio, que este país se saca con trabajo y no con vagabundería y no con falta de trabajo, es una mala señal y un mal ejemplo cívico y patriótico que hacen los diputados frente a la ciudadanía, decretándose ellos automáticamente un beneficio por una, como diríamos, autobeneficiándose de una decisión legislativa que no pueden tomar para suspender en sesiones extraordinarias. Pueden suspender las sesiones ordinarias cuando les dé la gana, y la Constitución más o menos así lo establece, pero no dice que pueden suspender las sesiones extraordinarias. Pero así se van Las haciendo. sesiones extraordinarias solo se pueden suspender porque el presidente de la República, en nombre del Poder Ejecutivo, retire los proyectos de ley, y entonces no sesiona la Asamblea Legislativa. De lo contrario, si no presenta proyectos, no convoca tampoco. 24 de abril de 1970, cuando se acababa de aprobar la ALCOA, el Congreso, el presidente Trejo Fernández retiró todos los proyectos de la Asamblea Legislativa para suspender inmediatamente la Asamblea Legislativa, dejarla sin efecto en su trabajo, en sesiones extraordinarias, aunque ya le quedaban pocos días, para desmovilizar también a la gente que estaba en la calle. 20 de marzo del año 2000, aprobación del combo. Cuando se aprueba el combo, inmediatamente el presidente Rodríguez retira todos los proyectos de ley para suspender automáticamente la Asamblea Legislativa, dejar desmovilizar a la gente que no se desmovilizó, se quedó en la calle, pero ese fue el acto. Entonces, esto es desde el punto de vista constitucional. Lo demás es vagabundería. Aquí hay una ruptura real del orden constitucional, hay una sedición de los diputados, hay un acto de sublevación, es una huelga política que están haciendo los diputados al mandatario Luis Guillermo Solís, entre ellos los propios diputados del PAC, violando su propio código de ética, porque en otras ocasiones ellos en teoría han trabajado cuando hay recesos. Don Vladimir, pero... Por eso, cuando estuvimos en la Comisión de Notables propusimos invertir
el orden de las sesiones ordinarias sí. y extraordinarias, justamente para que en sus sesiones ordinarias ellos en julio o en este periodo se den las vacaciones que les dé la gana. Pero además no las proponíamos, tampoco partíamos, proponíamos 6 meses seguidos y 6 meses de sesiones extraordinarias empezando en mayo y 6 meses después. Y así los diputados podían hacer lo que les diera la gana en diciembre, en enero, el 6 de enero, que es el Día de Reyes, que se pueden regalar todo lo que quieran, hasta días feriados si quieren. Pero así se ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? Vino con un tanque Sherman disparando. No, pero así lo han hecho, pero es una mala práctica constitucional, es una violación constante de la Constitución, es una ruptura constante de la Constitución cada vez que los diputados declaran no sesionar, que se rebelan a trabajar en periodos extraordinarios, porque también pueden hacer es no ir a trabajar, no hacen quórum y es una manera de matar la sesión, sí. Pero entonces no les pagan. Sí. Aquí con el receso quieren que les paguen el receso. Yo quiero recordar que fue don Vladimir en esos micrófonos quien en abril, antes de el traspaso de poderes, advirtió que el nombramiento de don Melvin Jiménez era inconstitucional, tesis que al final fue rechazada por la Sala Cuarta en una sentencia que don Vladimir ha cuestionado también por medio de otros, por medio del periódico, en verdad ha cuestionado, pero bueno. Ahí está, para que vean ustedes el nivel, dice si Poás que usted vino con un tanque Sherman disparando parejo. Alguien debe de estar realizando una acción de inconstitucionalidad. Mañana la presento yo a la Corte. ¿Usted la va a presentar? Sí, señor. Ya la estoy revisando, ya la redacté. Ya la tiene. Es que en Matices salen las noticias así, flotando de un momento a otro. Hombre, gracias por la primicia. Usted va a presentar una acción mañana. Mañana en la mañana, la tengo ya redactada, hoy la reviso nuevamente. Bueno. Ahí está. Interesante. Pero ¿y cuántos años tenemos de estar aplicando este modelo que los diputados ellos mismos se receten sus vacaciones en extraordinarias? Cada cuánto, porque siempre las recetan. Sí, desde los últimos años. Es una práctica. Pero la práctica no hace costumbre en este caso, y un error de derecho no produce derecho, dice el refrán jurídico, así que allí tampoco. Pero la sala ya no ha realizado además es un acuerdo vacaciones legislativo, ni siquiera es una ley. No. Ni siquiera es no tiene el rango adecuado del caso. El tema de las vacaciones de los diputados no lo ha revisado la sala anteriormente. No que yo recuerde, pero en todo caso es un régimen que no tiene vacaciones, para decirlo de esa manera. Por eso de contratación público que tienen de elección popular. Por eso ellos se les paga llaman aguinaldo y no se les pagan prestaciones cuando se van. Claro, por eso ellos mismos le llaman receso. Y no vacaciones. No, es que el receso está establecido en el artículo constitucional. Claro, pero ellos dicen vamos a un receso de fin de año, digamos, ellos no le llaman vacaciones cuando aprueban Sí, ellos saben, pero no pueden establecer el receso en sesiones que convoca el presidente de la República. Ya, claro, qué interesante, vamos a ver qué dice. Tiene muchos matices este tema. Sí, vamos a ver qué dice. Hay que hacer un matices. Álvaro es tema. Sí, son las 2:19. Antes de entrar al tema de fondo, hoy en Matices, no sé si quisiera agregar algo. Sí, a mí me parece que ha sido un abuso desproporcionado, es una forma de beneficio propio en el cual se están beneficiando por un poder extremo que tiene, porque me parece que no hay veto hacia esa resolución legislativa, y me parece que los diputados se recetan un término extraordinariamente largo de un mes, y efectivamente por esa contratación que también cobija ministros y viceministros, vicepresidentes, no existen este tipo de derechos, y si no existe vacaciones, no existe cesantía, no existe preaviso, un viceministro lo pueden votar, separar del cargo hoy, y no tiene que esperarse el periodo clásico de los trabajadores. Esa condición especial, y en este caso es un poco de mayor rango porque son electos, son representantes, a mí me parece que se ha venido generando un abuso que debe ser corregido de inmediato. Me parece que en este punto las personas que están en contra de esa toma de decisión tienen razón. Ya ha venido siendo irritante en varias ocasiones que se recetan periodos de vacación, periodos de que la asamblea suspende, y claro, la historia cuando se hace esas recetas es que no tienen que digamos separarse de la parte del sueldo que les tocaría, de la parte de esos digamos cuestiones pecuniarias, y aquí está la clave, es un tipo definitivamente de abuso de poder. No me cabe la menor duda
que corresponde a un abuso de poder. Bueno, qué interesante, porque además en la práctica le están restando un mes, digamos, al Poder Ejecutivo le resta un mes para discutir sus proyectos. 104 proyectos presentó el Poder Ejecutivo para sesiones extraordinarias, que deben discutirse entre diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Si le quitamos el mes que se han recetado los diputados del receso, y si le quitamos los 3 días por semana que estos 5 meses tienen, eso significaría que trabajarían algo así como 104 días, menos de 104 días menos para... de la mitad, mucho menos. No, menos de 104 días efectivos para resolver los 104 proyectos legislativos. En términos reales, discutir 104 proyectos legislativos en un periodo de tiempo que no corresponde ni siquiera a 100 días efectivos de trabajo, eso es una charlatanada, eso es un engaño, eso es una burla a la ciudadanía, es un autoengaño del propio presidente de la República, es fanfarronería legislativa de decir que van a presentar tantos proyectos si ni siquiera pueden tramitar uno por día. Mejor mandaran 4, que son los que les interesa, verdaderamente importantes, y resuelvan el de la fertilización in vitro, el otro y el otro y el otro. La ley anti-evasión que impulsan. Y entonces resuelven y ponen a la gente a discutir sobre eso, pero decir 104 proyectos y tienen menos de 100 días, creo que son 98 días, para discutir los 104 proyectos, están hablando pajas, es la verdad. Dice el POAS, grande Vladimir de la Cruz de Matices, ¿qué programa? Don Adolfo dice que la mayoría de los costarricenses deberían de presentar una coadyuvancia a la acción que presente mañana don Vladimir. Dice Mario, don Randall, espero que pueda extender el programa a unas 3 horas. Y dice Tucán, que bueno, Matices con analistas de alto nivel. Bueno, ahí está la entrada, Matices. Usted Sí, fue el que puso esa piedra, veníamos a hablar de otra cosa. Interesante, porque vamos a hablar de otra cosa, pero súper interesante el arranque de Matices. ¿Cuál es el tema de fondo de hoy que no deja de ser igual de apasionante? Es las principales noticias internacionales de 2014. Es decir, desde el 1 de diciembre del año pasado al 1 de diciembre de hoy, ¿en qué ha cambiado el mundo? Esa es la respuesta que intentaremos dar durante el programa de hoy. Así es que vamos de una vez con el boceto. Ya ustedes escucharon a nuestros analistas invitados, don Vladimir de la Cruz y don Álvaro Ramos. Son las 2:23, vamos al boceto y empezamos ya, otra vez, con este nivel de exposición aquí en Matices. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El 2014 fue un año de acontecimientos importantes fuera de Costa Rica. En Venezuela, el 6 de febrero iniciaron las manifestaciones en las que estudiantes clamaban por la seguridad en Táchira. Este movimiento se hizo masivo el 12 de febrero. La situación se daba en medio de un país donde la inflación rondaba el 56.2%, además de la escasez alimentaria cercana al 26% y una tasa de homicidios del 79 por cada 100.000 habitantes. En medio de las protestas, las manifestaciones se dieron varios presos políticos, entre ellos el ex Líder candidato. opositor. sí, pero es el líder opositor Leopoldo López. Sin embargo, la crisis también se dio en Europa cuando Ucrania rechazó mantener lazos con Rusia. A raíz de la situación, los habitantes de localidades como Crimea, Donetsk y Lugansk, quienes manifestaron sus deseos de pertenecer a Rusia, y la decisión fue sometida a referéndum en el cual la mayoría decidieron ser independientes. En Israel, el 12 de junio se reactivó el conflicto palestino-israelí con la desaparición de 3 jóvenes israelíes. Posterior a ello, el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, acusó a Hamas de haberle secuestrado. 2 días después se dio la masiva operación de búsqueda casa por casa, además de 80 sospechosos y otros grupos militares a dejar de disparar misiles. Por su parte, Hamas estableció sus condiciones para el cese al fuego, incluidos un fin inmediato a los ataques de Israel y la liberación de prisioneros palestinos que fueron nuevamente arrestados después de haber sido puestos en libertad a cambio de la liberación del rehén israelí, más bien Gilad Shalit. Sin embargo, este no fue el único foco de la atención. El 29 de junio, ISIS declaró la creación del Estado Islámico.
Se estima que el grupo yihadista cuenta con 15.000 combatientes y tiene acceso a fondos cercanos a los 2.000 millones de dólares, principalmente de donaciones privadas, secuestros y también robos. Otro aspecto al que también tenemos que darle principal atención por los diversos matices fueron los diversos procesos electorales que se dieron en la región latinoamericana. Recordemos a El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil y Uruguay. Otro hecho realmente convulso fue la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, del estado de Guerrero, el pasado 26 de septiembre en México. Los jóvenes eran alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, y también fueron atacados por policías mientras se manifestaban. En el lugar murieron 6 personas y hubo otros tantos heridos. En días anteriores, recordemos que el gobierno mexicano anunció la aparición de los supuestos cuerpos, aunque aún no se han hecho estudios, o más bien los estudios aún no han confirmado si realmente pertenece a los 43 desaparecidos. Sin duda, el 2014 ha tenido una amplia gama de tonos en noticias internacionales, de las que profundizamos hoy en Matices. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. Dos con 27 de la tarde. Nos preguntaba don Vladimir si vamos a ir punto por punto. Yo le voy a cambiar el inicio del programa. Le voy a preguntar para usted cuál es la noticia internacional más importante de 2014, don Vladimir. La llegada de Luis Guillermo Solís en Costa Rica. No, internacional. Bueno, eso es por el impacto países que tiene en el plano internacional. Por la imagen que produce cambio en el aparente continuismo, digámoslo aquí, institucional. Pero no, en el plano internacional depende de lo que nosotros consideremos como zonas importantes, porque me parece que para nosotros la zona más inmediata sería Centroamérica. En este caso, las noticias que son importantes para nosotros son las que están girando alrededor de la construcción del canal de Nicaragua, en primer lugar, por lo que eso significa para nosotros, para nuestra seguridad interna, para la cuestión de límites, la parte geoestratégica que eso va a significar. En segundo lugar, en Centroamérica, el triunfo del Frente Farabundo Martí, de manera consecutiva en El Salvador, y el repaso, digamos, la detención del presidente anterior, Flores, que ha estado sometido a un proceso muy violento, ¿verdad?, de tipo judicial, que curiosamente no empañó al Frente Farabundo Martí en ese proceso, pero que pone en entredicho la figura de una persona que había, digamos, replanteado un poco el accionar político, que había surgido de manera muy mediática a la presidencia de la República en esa bandera. En segundo lugar, el entorno latinoamericano, con los cambios institucionales que se dan también presidenciales en Sudamérica. En Ecuador, la reelección del presidente Correa, y el proceso reeleccionista que se da en Sudamérica, porque ha habido un proceso reeleccionista importante. Recientemente, por tercer gobierno consecutivo, el Frente Amplio en Uruguay, con una posición muy interesante de la oposición uruguaya, con Lacalle al frente, que no estaba cuestionando el gobierno anterior, sino que estaba señalando en su agitación propagandística electoral que iba a continuar con las políticas que venía haciendo el presidente Mujica, de manera que eran como dos caras de un mismo proceso, ¿verdad? Venezuela, digamos, el desgaste que ha habido ahí, la situación de represión interna que hay en el gobierno venezolano para la oposición política, que no solo tiene que ver con Leopoldo, con Capriles, y también con la María Corina. La Corina, digamos, que es una exdiputada, porque la violencia institucional allí pasa incluso hasta por la destitución de esa diputada, que está siendo convocada a juicio y en posibilidad de ser sometida a acusación de magnicidio, que es un intento de matar al presidente de Venezuela, y me parece que eso es importante. Desde el punto de vista, bueno, son las elecciones más importantes que hay, me parece. Bueno, la de Brasil también, que sin lugar a dudas la Rousseff se reelige, y eso no produce cambios sustantivos.
en la correlación de fuerzas regionales que había en Sudamérica. Me parece que un acontecimiento al que hay que ponerle atención es a la presencia de China en América Latina. China no está disputando, digamos, aquí más que una cuestión de espacio comercial. Justamente la semana pasada se acaba de realizar en Venezuela un seminario muy importante sobre las relaciones China-América Latina, donde se hace un balance de esa relación que va produciendo una inserción cada vez mayor de la República Popular China en América Latina. Si solo comparamos con Costa Rica, podemos tener una idea también de lo que puede ser para América Latina. En el caso costarricense, las relaciones con la China Popular han significado una baja en la relación comercial con Estados Unidos del 20% y un 22 o 24% en nuestro comercio exterior con la China Popular. En ese sentido, uno podría hasta pensar así, en la forma que lo voy a decir, que hemos rebajado la dependencia de los Estados Unidos en ese sentido, solo por la relación popular con la República Popular China. Entonces ahí hay, digamos, elementos que son de carácter político importantes. Me parece que el proceso de paz en Colombia puede ser también significativo y políticamente importante, tanto así que ante el secuestro que acaba de haber de un general por uno de los grupos de la guerrilla de las FARC, acaban de tomar la decisión de liberarlo por el nivel avanzado de las conversaciones que se están realizando en La Habana desde hace 2 años. Y el proceso de paz tiende a fortalecerse. De paso, habría que señalar que la guerrilla no ha desaparecido, que probablemente no desaparezca en muchos años, pero que tampoco está por ampliar su espacio ni su capacidad de combate, y que más bien ha venido sufriendo golpes muy terribles desde el punto de vista de la liquidación de sus principales líderes desde el gobierno anterior. Entonces, este proceso de paz pues debemos festejarlo. Ojalá se pueda llegar a materializar en buenos términos para la región. Esas son algunas de las cosas que yo veo. Don Álvaro. Sí, me gustaría a mí abstraerme un poco de los casos tan concretos y ver las grandes tendencias que se mueven en el ámbito, en el concierto de las naciones, en el ámbito internacional. La primera que quiero señalar en este año es una reinserción de los Estados Unidos en operaciones militares directas con tropas de combate directos y por supuesto todo tipo de bombardeo táctico, no estratégico, pero táctico, a través de drones y a través de los aviones de combate que tiene en la zona en el Medio Oriente. Esto va a traer consecuencias políticas al interno de los Estados Unidos y por supuesto en el Medio Oriente. Implica que el presidente Obama, que había hecho un pacto político electoral de retirar a los Estados Unidos de todo lo operativo, no de lo político ni de lo económico, pero sí la parte militar operativa, en primer lugar en Irak, claramente había retirado todos los efectivos y un proceso muy avanzado, al punto que solo tenía un poquito menos de 10.000 tropas en Afganistán, en franco retiro hacia diciembre. Prácticamente iba a dejar algo muy, nada más significativo, para decir una presencia que no iba a tener accionar en el campo de la seguridad interna de Afganistán. Hoy vemos una reversa completa de esa política, con un adicional: está metida en la guerra interna de Siria, que nunca lo había estado en directo, es decir, en el campo, en la parte territorial siria, había tenido implicaciones estratégicas con Israel, con todo lo que ustedes, Turquía, etcétera, pero nunca se había metido directamente a bombardear el territorio sirio. Entonces, aquí hay un cambio de paradigma poderoso que va a tener consecuencias al interno de los Estados Unidos, al interno del Partido Demócrata, las posiciones políticas que va a tener el Partido Republicano y por supuesto en el Medio Oriente hay un cambio radical. Los Estados Unidos vuelve al escenario militar en una escala mucho más moderada que la que estamos acostumbrados a haber visto en los últimos 12 años, pero definitivamente vuelve al campo militar. Esto va a tener consecuencias y esto es producto de este año, de decisiones políticas del presidente Obama y su grupo. Esto ocasiona algo paralelo, que es que el presidente Obama pierde el Congreso en su parte final, en su etapa final de la presidencia. Tiene consecuencias de todo tipo. Y una muy importante para nosotros en la región, una consecuencia que provoca que el presidente rápidamente tome decisiones ejecutivas, es la propuesta de migración
que afecta a todos los latinos, en particular a otras nacionalidades asiáticas, pero claramente son los latinos de México y Centroamérica los más importantes. 11 millones de migrantes Así en es, Estados de los Unidos. cuales 5 millones de inmediato tienen un efecto positivo para esas familias, quiero aclararlo, lo cual nos afecta a nosotros positivamente, en este caso, no dije negativamente, pero tenemos una cosa de gran escala ahí. Y todo esto es producto de la pérdida de poder, del engranaje internacional en que se ha visto metido el presidente y ha tenido que tomar medidas de otro tipo, porque la pérdida inmediata del poder electoral le ocasiona una pérdida real en el legislativo y está en problemas serios desde el punto de vista de ejecutar programas de gran alcance, entre ellos el de salud, que no es el de este año, pero él metió la migración. Entonces hay un efecto sobre Costa Rica y el área circunvecina instantáneo en la cuestión de migración. Vamos a tener un efecto en materia de narcotráfico. Como los Estados Unidos va a activar sus programas de inteligencia masivos hacia el Medio Oriente de nuevo, va a abandonar sus luchas tradicionales contra el narcotráfico y otros grupos de crimen organizado en el área, y veremos un incremento, no enorme, pero sí habrá un incremento de la actividad de los grandes narcotraficantes en el territorio de Costa Rica, porque la pregunta suya se orientaba a cómo se ve Costa Rica en ese concierto de naciones. En el campo económico, yo señalaría dos grandes tendencias. La primera es que Europa permanece estancada. Esto tiene un efecto muy importante sobre todo el mundo. Si no ha crecido más allá del 1 y tanto por ciento, algunos países no tienen crecimiento, lleva ratos ya de esto, y este año se profundizó claramente ese fenómeno. Eso ha traído una consecuencia que sí nos afecta en la región, que es la baja en los precios del petróleo, que tiene como punto pivotal Venezuela. Venezuela es el mayor exportador de energía del hemisferio occidental, en sus formas más claras. Y si Venezuela pierde, en este momento estamos alrededor de 75, 76 dólares el barril, es un bajonazo de más de 30%. Eso es nefasto para las finanzas ya muy afectadas de Venezuela. Eso va a tener consecuencias directas en Nicaragua, en Bolivia, probablemente en algunos otros países del Caribe importantes, entre ellos Cuba, Haití, etc. Todas las isletas estas del Caribe que trabajan cercanas a la manumisión esa que tiene Venezuela, que da mucho dinero a esa gente. Vamos a sentir los efectos inmediatos. En alguna medida lo hemos sentido con Nicaragua. Un poco la expansión de Nicaragua es porque tiene miedo de quedarse sin demostrar un poquito su accionar. Entonces, el efecto del petróleo a nosotros nos beneficia como consumidor, importador y ente que gasta dinero, gasta divisas para poder comprar el petróleo, pero a la vez el marco de referencia geopolítico cambia, porque Venezuela ha sido un factor determinante. Su riqueza petrolera ha ayudado a expandir algunos grupos. El otro elemento que se parece un poco a esto, pero por supuesto es separado, es efectivamente la capacidad de algunos grupos de reelegirse en América Latina. Hemos perdido la capacidad de alternar el poder, y este año lo hemos visto con claridad meridiana. En Brasil se repite, ahorita acabamos de verlo ayer, se repitió el Frente Amplio en Uruguay, que por cierto han hecho una buena labor, tengo que decir, es un gobierno serio y todo, no estoy criticando, estoy diciendo que por tercera vez se reeligió. Tengo que hacer la salvedad que me parece que es mucho más serio el gobierno de Uruguay, pero que por ejemplo el de Nicaragua, para decirlo, que también se repite, para decirlo de alguna manera. Tenemos El Salvador, se repitió, y veremos todas estas consecuencias a la luz de la pérdida del valor del petróleo. En el campo internacional se está ya dando el ejemplo, lo que don Vladimir ha señalado, importante, el crecimiento de China ya se acerca, si lo valoramos en lo que los técnicos y los economistas llaman PPP, que es la paridad, es decir, cómo compra usted una hamburguesa en Beijing y cómo compra una hamburguesa en Hong Kong y cómo compra una hamburguesa en París y una en Nueva York, es decir, con cuánto la compra, con cuántas horas de trabajo de un obrero, con cuántos momentos de ahorro, etcétera. En el caso ya China hoy, en este año, hay algunos expertos que si se van a PPP, dice que en algunos aspectos China ya es la primera potencia económica del mundo. Y entonces hay que valorar en qué momento tenemos que ir como valorando esto, porque va a ser un cambio muy importante. Hay un general chino que recientemente, la semana pasada, dijo: los Estados Unidos se tienen que acostumbrar a convivir con nosotros
como la primera potencia, en algunos aspectos. Nunca esto no será como un solo, como sacarse una rifa, sino que se va a ir dando poco a poco. Ya va a ser la mayor potencia industrial, hace ratos ya lo es, el mayor exportador de productos de consumo, hace ratos ya lo es, y poco a poco irá ganando terrenos. Pero creo que ya nos estamos aproximando este año en algunos aspectos a la primera potencia. Entonces, efectivamente, para Costa Rica, ¿con quién nos vamos, digamos, comprando nuestro futuro? Es importante. Creo que ya tomamos la decisión de tener buenas relaciones con la República Popular China. Perdón, en el Álvaro, campo sobre China. Sí. Le han rechazado el ingreso a la OCDE, Así. ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cuando le rechazan el ingreso a la OCDE, la China anuncia que tiene posibilidad de abrir toda la República Popular China como una gran zona franca, y hizo un alboroto en Europa. El otro elemento extraordinario que sí es de resaltar es la presencia fuertísima de Rusia en el campo internacional, particularmente en Europa. Se siente una expansión poderosa. Putin le ha dado como un revivir las antiguas capacidades de expansión y de proyección de fuerza de la Unión Soviética. Efectivamente se siente así. Ucrania se une con sus grupos de amigos como Bielorrusia, etcétera, y vemos hasta presencia en el Caribe, que no había, hacía muchos años. Nicaragua, en Cuba, en Venezuela hace ratillos, ya venía hace unos 3-4 años con una presencia fuerte. Entonces vemos que Rusia, en una expansión fuerte, obviamente crea olas que tienen repercusiones. En nosotros la repercusión es relativamente pequeña, salvo por el caso de Nicaragua, que hemos notado. Nicaragua se está rearmando en el campo internacional. ¿Qué afecta a Costa Rica de todo esto? El rearme claro, contundente de Nicaragua. Y por último, tal vez la última repercusión que sigo metido en el campo económico es la posibilidad de que Costa Rica las calificadoras internacionales nos bajaran el rango que teníamos de inversión a no inversión. Esto tiene un efecto fuertísimo sobre los costarricenses. A primera vista parece un asunto de políticos internacionales, banqueros. No, al final, cuando usted pida prestado a partir de este año, a partir del año entrante, en otras palabras, basado en lo que sucedió este año, usted va a sentir que su casa vale más. Aquellos que tengan contratos de crédito que tienen revisiones cada 6 meses, cada año, lo que sea, verán que su tasa sube 2 puntos como mínimo. Será un efecto directo en cada uno de los costarricenses estas cosas. Es decir, que tiene importancia enorme lo que sucedió internacionalmente respecto a Costa Rica. Nos parece que esos señores no tienen nada que ver con nosotros. Para las grandes instituciones financieras, ellos son como una especie de auditor, digámoslo así, una especie, no son exactamente un auditor. Tiene una repercusión, esa decisión internacional directa en el país. Luego, claro, el mensaje también en Costa Rica de alternativa, digamos, como lo ha señalado don Vladimir también, que un partido que nunca había estado en el ejercicio directo, pues sí había estado en el poder, que tenía su membresía en la Asamblea Legislativa, en una membresía fuerte a nivel local, por supuesto municipalidades, etcétera. Pero a nivel internacional, ¿cómo va a llevar las relaciones internacionales el nuevo gobierno? Es tema importante. Hemos visto una cosa interesante, no ha cambiado su relación con Nicaragua, que probablemente es el tema internacional más cercano a nosotros. Pero el problema internacional que más nos debe preocupar es el crimen organizado. Al final del final es lo que puede afectar las instituciones democráticas de Costa Rica. El crimen organizado en su versión más oscura, el narcotráfico internacional, las grandes organizaciones de secuestradores y tráfico de personas, tiene la capacidad de desestabilizar al final al país. Si no lo combatimos en conjunto con las demás naciones, como una política de Estado, no de partidos ni nada, al final de este camino, el crimen organizado sí tiene la posibilidad de desestabilizar al país. Bueno, sin duda alguna es un resumen muy interesante de hechos internacionales. Sí, es un aspecto que a mí llama mucho la atención, la situación de Costa Rica en cuanto al crimen organizado. En un programa donde estuvo don Álvaro nos había dicho que esta región era una de las regiones que sin guerra habían más muertes que en un periodo donde hubo guerra. En este caso, ¿cómo se proyectaría y cómo sacar partida de todas estas tendencias que se están dando a nivel internacional para sacar partida de lo que está pasando con el crimen organizado? Una región que sin guerras gasta más en armamentismo. Sí, es una cosa, eso lo que usted toca, doña Isel, es muy sencillo, que durante todo el periodo que tuvimos insurgencia, guerras civiles en alguna medida, en el Triángulo Norte, quedémonos con el Triángulo Norte de Centroamérica, que es
Guatemala, El Salvador y Honduras, había un determinado número de muertos constante por obviamente el choque de las fuerzas militares y policiales, particularmente militares, con población civil y con grupos subversivos. Había menos muertos en ese periodo por mes y proporcionales a la población, que es como se mide por cada 100.000, esa es la forma técnica de la Organización Mundial de la Salud, que los que hay ahora en plena paz, porque no estamos en guerra, definitivamente estamos en elecciones, hay instituciones, hay más muertos ahora, lo cual es único en la historia. No hay otro ejemplo parecido en la historia moderna, no sé cómo sería en la antigüedad, donde no había ley y orden, o pasaban las hordas de mongoles y destruían comunidades enteras y lo que quedaba seguro era sin ley y orden. No lo conocemos, y no habían estadísticas ciertamente. Pero hoy, con todo lo que tenemos, es un extraordinario fenómeno único, que hay más muertos en paz y en institucionalidad que cuando estábamos en absoluto conflicto y conflagración interna, lo cual es una anomalía. Eso quiere decir qué tan débiles tenemos las instituciones. Me da mucho miedo eso, que el crimen organizado nos pueda empujar a un punto que las instituciones se nos quiebren en Centroamérica, particularmente en el Triángulo, ¿no? Y estamos viendo un fenómeno difícil en el área de Guerrero, para poner en México. Digamos, algunas instituciones electorales y políticas están siendo afectadas seriamente y penetradas por, evidentemente, organizaciones criminales. Policías locales están siendo profundamente penetradas por el narcotráfico. Todo esto son temas internacionales que tienen una repercusión porque nos parecemos mucho. El único campo que uno puede decir positivo, porque qué lástima, no podemos hablar de todo lo positivo, es lo que sucede en Colombia. La capacidad de negociar la paz desde una perspectiva de un gobierno electo para eso, con un mandato electoral, y unas fuerzas como las FARC, que las noto con ganas, sobre todo esta última liberación del general y los dos oficiales también que acompañaban al general, que fueron liberados en perfecto, demuestran que sí hay una hay una voluntad, hay una metodología definitivamente para ir a la negociación. Hay un lugar donde negociar, donde negocian con bastante regularidad. Entonces, hay un elemento positivo, porque estamos hablando de lo que afecta a Costa Rica, no estamos haciendo un análisis de Zimbabue ni de Sudáfrica, estamos hablando de lo que nos afecta. Si Colombia entra en una era de paz negociada, que es la mejor de todas, ¿verdad? Definitivamente, por todas las fuerzas, y aquí están involucradas verdaderamente las fuerzas que importan, podríamos ver una reducción de producción de droga, podríamos ver una reducción de ciertos grupos que están protegiendo a criminales, secuestros, etcétera, porque se va a negociar todo este gran tinglado que se estaba montando. Y creo que lo último que sucedió este fin de semana nos indica que ese proceso va a continuar abierto y que más bien tiene un aceleramiento. Probablemente no van a querer que un pequeño grupo que secuestre a alguna persona importante vaya a descarrilar el proceso. Entonces, un elemento positivo, esta negociación es definitivamente internacional, es positiva para nosotros. Una cosa más desde el punto de vista internacional, pero en otro campo, que es el ébola, el peligro que eso significa como epidemia mundial, que dichosamente no ha llegado a Costa Rica, y los sistemas sanitarios nuestros hasta hoy son resistentes, pero es una amenaza, ¿verdad? Y el continente en general, todo el continente americano, tampoco, digamos, ha sufrido, digamos, ese impacto, pero sigue siendo una amenaza, ¿verdad? Yo creo que eso, estamos ante una enfermedad y una epidemia que tiene esas características, esa enfermedad que en cualquier momento puede llegarnos. Y eso afecta comunidades vulnerables, sobre todo. Lo que pasa es que dichosamente nosotros tenemos, dentro de todo el ambiente, aún con los grados de pobreza que hay en el país y eso, hay todavía una estructura sanitaria y de salud pública que tiene capacidad para hacer una buena resistencia y un buen enfrentamiento a este peligro. Ahora, en ese campo. Ahora que estábamos hablando del crimen organizado y don Vladimir, que justamente también mete otras amenazas para Costa Rica, como es el ébola, ve uno una región que es cada vez más violenta, y en el caso del crimen organizado, lo que ha sucedido en Ayotzinapa, ¿no? Parte de lo que usted estaba diciendo, don Álvaro, uno ve que la región de pronto se está haciendo violenta, y ahora la alcaldesa de San José decía esta mañana en la conmemoración del 66 aniversario de la abolición del ejército, que San José es la capital de la paz de todo el mundo, en medio de una región que cada vez se hace más violenta. Con más policías municipales, además.
Sí, ese tema de las policías municipales, si usted quiere tocar lo que yo claro, como lo ha dicho el directo, sí, el presidente Peña Nieto. La experiencia en dos países que tienen mucha experiencia en esto, Colombia y México, no es buena. No es buena porque los grupos, las estructuras criminales penetran muy fácilmente a esos, digamos, cuerpos de orden público, muy regionales o muy locales, los penetran y se los convierten más bien en el vehículo de penetración. En Colombia, desde el Bogotazo, que fue la policía de Bogotá la que armó, no entramos en detalles si tenían razón o no, porque este no es el tema es con qué vehículo se quita la paz social rápidamente y no la negociación política. En el caso del Bogotazo sabemos lo que pasó, había una efervescencia popular por lo que había sucedido, haber matado a Gaitán, por supuesto, nadie aceptó eso tan fácil y el gobierno se achicopaló bastante, el gobierno de la época, de Mariano Ospina, si no me equivoco. Lo que quiero decir es que Ayotzinapa tiene, digamos, condiciones diferentes, aparte de un grupo político profundamente corrupto en la alcaldía de Iguala, muy corrupto, muy claramente identificado con la corrupción. Teníamos ahí una imagen muy difusa entre el PRD y el PRI. Estaban como en una colisión todos ahí, rarísima. Nadie criticaba lo que estaba sucediendo, evidentemente estaban saliendo beneficiados todos. Pero más que todo es que hay una tradición en Ayotzinapa y en el caso de Guerrero muy fuerte, digamos, de rebelión. Esta es la realidad desde los tiempos de Lucio Cabañas, que fue un guerrillero muy legendario en la zona en los años 60, 70, finales de los 60, principios de los 70, del estilo del foco guevarista, digámoslo así. Cabañas, que peleó ahí. El caso concreto de que Guerrero presenta 4 veces el promedio nacional de homicidios. Es el estado que presenta mayor número de homicidios promedio por cabeza, como se debería llamar esto, por cada 100,000 habitantes. Entonces el estado más violento de la nación mexicana. La Ciudad de México es infinitamente menos violenta que Guerrero. Esto nos indica que hay una combinación, un cóctel político y violento que va a seguir generando problemas. Tenemos grupos que han sido contestatarios fuertes, con alguna condición fuerte de orden marxista, histórica. Son grupos que tienen una educación marxista antigua. Este grupo de Ayotzinapa tiene esas condiciones, es decir, eran contestatarios, eran muchachos que estaban contra el régimen, contra el orden establecido, y había sus razones, por supuesto, repito que hasta históricas. Y el caso de la corrupción es una combinación terrible, porque los corruptos no van así como las democracias soportan ciertos niveles, tampoco es que soportan todos los niveles de contestatarios, sí soporta niveles, la corrupción no soporta ningún nivel de contestatario, y tiene métodos que ya los hemos visto en México muy difíciles, en Centroamérica también, ¿verdad? Los hemos visto, en Colombia también se han visto. Es una combinación que va a continuar dando dolor de cabeza, es casi imposible frenar ese cóctel explosivo. Los grupos, particularmente la Escuela Normal, de la cual Lucio Cabañas es exalumno, bueno, era exalumno, pues está muerto. Lucio Cabañas, el famoso guerrillero tradicional de esa zona de México, se graduó exactamente en la misma escuela de donde estos muchachos fueron secuestrados, la mismísima Escuela Normal. Esto hace entender que no es tan sencillo, no es simplemente el crimen organizado frente a un grupo de muchachos que querían exterminarlos. Debía haber ya muchos precedentes que dijeron, a esos revoltosos hay que callarle la boca para mandar el mensaje. Lo hicieron después de una manifestación que hicieron. Ellos hicieron una manifestación política, se movilizaron en buses, cuando venían de retorno, ahí fue donde los desaparecieron. Así es que la explosión continuará, el Guerrero continuará siendo algo que nos va a llamar la atención en el futuro. Es una zona aledaña a Chiapas, donde se había desarrollado también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el subcomandante Marcos, y donde ahí había un control importante de áreas agrícolas por parte de esa guerrilla. Eso ha bajado un poco, pero eso es una zona explosiva. Pero ¿cómo ve usted la lectura política? Hoy empieza Peña Nieto precisamente su tercer año de mandato. Segundo año de mandato. Dicen la mayoría de titulares internacionales en medio de una caída de credibilidad. Bueno, porque está claro, digamos, que hay una mezcla de
intereses y de organizaciones políticas y de gobierno y de la policía y del narco en ese asunto. Entonces, el partido que está gobernando es el de Peña Nieto. Y en ese sentido ha habido reacciones muy profundas contra eso, porque han incluso hasta llegado al Zócalo de México, donde está la casa presidencial, casi intentan quemar la puerta principal. Ha habido manifestaciones muy importantes en ese sentido y ni qué decir en Guerrero, donde también destruyeron locales de los partidos políticos en gobierno y donde hay una reacción muy importante en ese sentido. Pero esto de ahí tendrá que plantearse en términos del mediano y largo plazo, porque la demanda de que regresen los desaparecidos es muy difícil. Es decir, está claro que están muertos. Y no solo eso, sino que este asunto ha puesto en evidencia algo más profundo y más dramático y más doloroso. Es decir, que a la par de que buscaban 43 estudiantes universitarios desaparecidos, posiblemente asesinados, lo que han encontrado es un collar de fosas donde aparecen cada rato más muertos y más muertos y más muertos y en grupos y masivos. Y entonces, y gente decapitada, es decir, son niveles ya de violencia que cuesta imaginarlos verdaderamente. Usted sabe que se me parece, Vladimir, usted que a mí que nos gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, se me parecen tanto a los nazis. Obviamente no tienen ideología estos grupos. La ideología es cuánto me gano a cualquier costo y a cualquier nivel, y sin moral ni principios, eso estamos clarísimos. Los nazis, que estamos todos en contra de esa ideología, por lo menos profesaban una ideología horrible, la ideología de la industria de la muerte y todo, pero por lo menos la expresaban. Estos no tienen ninguna, es algo, pero vea qué parecido. Aparte la forma en que matan, queman los cadáveres, la misma lógica de los nazis. Me impresionó mucho lo que dijo uno de los testigos, si es que le queremos creer, que de los 43 muchachos los metieron a todos en un camioncito, digámoslo así. No creo que fuera un gran tráiler porque llama la atención, debe haber sido un pequeño camión de esos de 3 toneladas, 2 toneladas apenas, y se les asfixiaron 16, exactamente lo mismo que hacían los nazis en los camiones, en los vagones de carga de ganado, claro, con las víctimas del Holocausto y de los prisioneros de guerra horriblemente tratados por ellos. Vea qué curioso, se repite el mismo patrón de conducta. Hacinan a la gente, no les importa que se mueran en el traslado hacia su lugar de ejecución, digámoslo así, y luego los ejecutan horriblemente, probablemente los torturan, lo que fuera del caso, no tienen medida, y luego los queman. Probablemente todo eso es cierto, o los deshacen en ácido, que es una costumbre de los narcotraficantes mexicanos, que es deshacer a la gente en estañones de ácido. Nada más estoy haciendo ver símiles. Obviamente no podemos comparar, son dos momentos históricos completamente diferentes, pero tienen la misma actitud y el mismo irrespeto hacia personas que técnicamente no les han hecho nada. A esos maleantes, a esos delincuentes, esos criminales que cometieron ese horrible crimen de los 43 muchachos, estoy seguro que ninguno de esos muchachos le había hecho nada. Es decir, es básicamente igualito que los nazis, las viejitas, los niños, no les habían hecho nada, no eran culpables de absolutamente nada. Entonces hago verlo porque el testimonio de uno de ellos dijo: se nos asfixiaron 16, exactamente lo que uno lee de las cuestiones de los nazis, exactamente el mismo fenómeno. Bien, son las 2:59, está súper interesante el programa de hoy, pero hay que hacer pausas comerciales, así que vamos a la pausa y regresamos con más de Matices, hoy con dos de nuestros analistas principales, don Vladimir de la Cruz y don Álvaro Ramos, hablando de los acontecimientos internacionales más importantes de 2014. Sí, reto. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Estamos hablando de las informaciones internacionales más importantes de 2014. Nunca deja de ser un foco importante de noticias Estados Unidos. ¿Qué le parece cómo ha avanzado? No solo, porque se suman varios factores, ¿verdad? Es la pérdida de mayoría en el Senado, que se suma a la Cámara de Representantes, más
el problema en Ferguson, más el cambio de su secretario de defensa. ¿Cómo ve usted el panorama de este año de la administración Obama, don Vladimir? Hay un elemento más en eso, que es un editorial de New York Times hace pocos días pidiéndole a Obama que establezca relaciones con Cuba. Y esto es interesante porque esa es una voz, digamos, que representa intereses muy poderosos en Estados Unidos, al mismo tiempo que el gobierno de Obama ha dado autorización para que entren 750 médicos cubanos graduados en Cuba a trabajar en el sistema de salud de Estados Unidos. Digo esto comparado porque en Costa Rica hay 200 estudiantes de medicina que han trabajado, que se han graduado en Cuba, que no les permiten graduarse aquí, no les permiten incorporarse, los someten a exámenes muy rigurosos y entonces les han impedido, pero en Estados Unidos los están aceptando, ¿verdad?, para que trabajen allá y resuelvan probablemente dentro de esa perspectiva del plan de salud de Obama. Entonces yo pienso que aquí hay estas situaciones que van a envolver a los Estados Unidos. El problema del petróleo en Estados Unidos y el gas y estas cosas va a darle aire y le va a dar fortaleza a los Estados Unidos desde el punto de vista interno y internacional. Internacional porque ya está creando problemas en OPEP y en otros organizaciones vinculadas al petróleo y en los países altamente petroleros, al punto de que los árabes, la Arabia Saudita y otros países petroleros han mantenido la tesis de seguir produciendo en los niveles que están produciendo petróleo cuando ellos estaban pidiendo una baja ahí para mantener los equilibrios internacionales. Entonces hay una guerra que ahorita no está repercutiendo directamente con nosotros, pero va a empezar a repercutir en cualquier momento. Solo la bajada del combustible a nosotros nos beneficia, pero de pronto también puede irse para arriba en la misma velocidad, porque los Estados Unidos está siendo cada vez más autosuficiente. Va a reducir la compra de petróleo de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Venezuela no va a tener la capacidad de estar vendiendo eso más allá de lo que ya vende. De pronto reduce todavía más su producción petrolera. Y aumenta el precio. Y ya, bueno, el precio, cabalmente lo han querido mantener los precios. Claro. No han podido porque los Estados Unidos los ha obligado a bajar. Sí, pero dice Maduro que el precio más justo, dice Nicolás Maduro, son $100 por barril, y el fin de semana pasado estaba en 75, Isabel. Un caso como la situación que se dio con ISIS se ve como un giro inesperado para Estados Unidos. ¿Fue esta una crisis o una de las crisis más fuertes para Estados Unidos, todo lo que pasó con ISIS? Me parece que es lo más importante que ha hecho Estados Unidos desde todo punto de vista. Primero, meterse en territorios que estaban dentro de un estado con el cual Estados Unidos tiene una guerra declarada abiertamente. No tiene la guerra militar, no tiene la guerra declarada. Y se metieron sin que estos países actuaran. Es decir, obviamente esa es una región, digamos, dentro de Siria, que está totalmente independiente o autónoma del control de los sirios o del control de los iraníes o de quien sea, y entonces ahí se metieron. Y eso fue una señal también muy importante que manda Estados Unidos contra Siria y contra Irán de lo que pueden hacer. E incluso hasta pudo haber sido hasta medido para ver hasta dónde se puede avanzar más en ese terreno escabroso del avance militar en esa región, que Estados Unidos está muy comprometido, me parece a mí. Lo que sí ha quedado claro desde la perspectiva estrictamente militar es que a los Estados Unidos le está costando manejar un híbrido. Están acostumbrados a atacar grupos, ya han adquirido un entrenamiento, no es que sea fácil, ni mucho menos, ni que no sea peligroso, pero ya se habían, digamos, creado los protocolos militares y de inteligencia para contrarrestar, tamizar la amenaza de Al-Qaeda y los grupos. Y por supuesto los Estados Unidos también sabe pelear contra ejércitos regulares, sin duda, sobre todo en regiones así abiertas como los desiertos y las zonas áridas del puro corazón del Medio Oriente. Lo saben hacer, lo han peleado contra el ejército iraquí, han peleado contra los talibanes, es decir, lo han hecho con dificultades o no, saben hacerlo, tienen la estrategia, tienen las tácticas y tienen los instrumentos. Algunas veces fallan, otras veces tienen triunfos. Y han desarrollado ejércitos paralelos de mercenarios. Exactamente, contratistas, hay de todo, pero lo que se nota en este año, porque estamos hablando de este año, la noticia es que no han podido contrarrestar y detener verdaderamente la influencia de un grupo híbrido, porque ISIS es lo más extraño del mundo, de los que nos han gustado estos temas. Es claramente un grupo del estilo de Al-Qaeda y tiene una herencia, digamos, ideológica,
filosófica y por supuesto de orden religioso. Son sunis duros, de fundamentalistas, todo eso es así. Pero a la vez, sus componentes, sus cuadros de mando son militares, ex militares de carrera del ejército iraquí, básicamente, exteniente, coroneles y mayores, que han alcanzado los más altos rangos en la organización y la estructura militar del grupo ISIS. Y entonces es un híbrido extraordinario que actúa, se mueve, tiene logística como un ejército regular, bastante regular, pero su metodología, su forma de actuar en ciudades no es de un ejército regular, es extremadamente móvil, no utilizan los medios más sofisticados electrónicos que se utilizan los ejércitos, y esto hace que los Estados Unidos, de las más o menos 300 y pico operaciones serias de carácter sobre todo aéreas, solo como 20 operaciones de esas han tenido sustancial éxito, de las cuales las más importantes son alrededor, al puro principio, alrededor de la represa de Mosul, porque era muy, digamos, era algo muy expuesto, pero cuando se nos meten en las ciudades, cuando se meten en las zonas, ha sido casi imposible. Y en la provincia de Anbar, que es el mayor miedo que hay, en la provincia occidental de Irak, que es la más cercana también al área de la capital de Bagdad, ahí han tenido fracasos contundentes y no se ha podido sacar de los puntos fuertes a ISIS. Entonces, la experiencia de enfrentar un grupo híbrido no ha sido nada agradable para las tropas, para los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos y para la decisión política. Y además evidencia un fracaso contundente, que las fuerzas regulares de Irak, policía y ejército, prácticamente se han desintegrado en la presencia de ISIS y han tenido que recurrir a la gente de Hamas, a la gente de la Guardia Revolucionaria de Irán para sostener, apuntalar al régimen que curiosamente desde el punto de vista político internacional todo el mundo parece querer apuntalarlo, es decir, los norteamericanos quieren apuntalarlo, los iraníes quieren apuntalarlo, los sirios. Si usted le pregunta a Siria, está de acuerdo en apuntalar al régimen de Bagdad, es una cosa interesante. Turquía también, solo para decir las potencias regionales importantes. Hay un consenso, digamos, que no se debe caer el régimen y los Estados Unidos está metido en ese consenso. Y el otro detallito es que a raíz de esto, de esta posibilidad de una colaboración para defender a Irak particularmente y con ello defender a Saudi Arabia y todos los demás, se han empezado a producir verdaderas conversaciones que van a tener un efecto, no es tan fácil, pero lo van a tener en el campo nuclear, con la gran potencia regional, la gran potencia política que es Irán. Esto nos está dando cambios parecidos a los de Colombia, porque sinceramente el diálogo sí es verdadero. Es decir, altísimo nivel de Irán, altísimo nivel de los Estados Unidos con el apoyo europeo y me imagino de otras potencias, de Egipto, etcétera, que obviamente se ha pronunciado a favor. Usted nota un diálogo serio que va a tomar tiempo, no es tan sencillo, pero hay un diálogo serio que podría llevar a conclusiones, digamos, interesantes de que Irán modere su política nuclear enormemente, siempre tenga una política nuclear para producir energía, etcétera, y conserve capacidades de investigación, etcétera, todas esas capacidades, pero no llegue a desarrollar una bomba atómica, lo que implicaría que su relación con muchas partes del mundo se beneficiaría. Quiero decir que de estos diálogos y de este esfuerzo político están de acuerdo también Rusia y China, muy fuertemente. Aquí hay un consenso, es otro punto en el que hay un gran consenso. Lo traigo a colación porque de eso no va a resultar este año, ciertamente no va a resultar, no lo vamos a ver, pero el inicio del diálogo sí fue este año. Claro. Un diálogo serio. Que es algo que trae en cola precisamente las noticias más importantes. Sí, y no dejando de lado este tema de ISIS que ha sido muy importante, una cosa es hacerse de un territorio y otra muy distinta es ser capaz de gobernarlo. Don Álvaro y don Vladimir, ¿ustedes creen que de repente ISIS, que controla estos grandes territorios en Siria y en Irak, pueda gobernar esas tierras que ha conquistado? Creo que la primera etapa de la estrategia militar no es gobernar. La primera etapa es difuminar las fronteras, y ya lo lograron. Ya en este momento las fronteras están totalmente difusas. Disueltas. Sí, no hay frontera con Siria en la parte que a ellos les interesa. Sí. En la parte de Turquía, Turquía tiene enormes problemas por su propia problemática con los grupos kurdos, que se convierten en un factotum de todo este conflicto. Entonces hay una frontera ahí que pasan kurdos al lado sirio a través de Turquía, y al revés, refugiados que estaban en Turquía, que estaban en Siria, se pasan a Turquía. Y en la parte de
del Kurdistán y en la parte de Anbar, las fronteras ya, si podemos llamar fronteras, sí, pero sí lo son por las características étnicas y todo, también están totalmente difusas. Entonces no se trata en el primer momento, se trata de desautorizar, de delegitimar a las instituciones de Irak, que son bastante débiles, por cierto. Ese punto lo lograron, al punto que se trajeron al suelo al primer ministro al-Malaki. Dejó de decir, se lo trajeron exactamente al suelo. Y algunos de Siria también, porque han logrado borrar esto y muchas veces los miembros del Kurdistán han servido más bien como defensa de los intereses de Turquía y de Siria. Ya han logrado imponer, digamos, una especie de terror internacional con los degollamientos, que conduce también a crear una imagen, entre comillas, de poder. Pero es un terror mediático, hombre. Pero es un terror que les da fuerza mediáticamente, efectivamente, solo en ese terreno. Pero es que eso al mismo tiempo inhibe, digamos, a que las grandes potencias en ese tanto también puedan contrarrestar eso. Y eso les da un sostenimiento ahí local, momentáneo. Es que eso creo que en algún momento lo tratamos aquí. Históricamente, los imperios blancos, Inglaterra, Francia, España y los Estados Unidos y Rusia también, fueron capaces de cometer atrocidades contra sus minorías o sus colonizados. Claro, pero no están acostumbrados a que se las cometan a ellos. ISIS exactamente está haciendo desde el punto de vista político. Esto es político, sí, no es terror en el sentido, claro que nos aterroriza ver que una persona que básicamente es inocente, un periodista, un asistente social, obviamente que a la familia la debe llenar de horror y a todas las demás personas civilizadas, pero el efecto psicológico, político es, así como ustedes nos bombardean y nos cometen atrocidades, nosotros les vamos a cometer una y otra vez atrocidades a ustedes. Los imperios occidentales y también los rusos y probablemente los chinos, si tienen que actuar en término imperial, están acostumbrados a cometerle atrocidades a los otros. Lo hicieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y entonces ahora hay un pequeño grupo que, para efectos mundiales, es un grupo minúsculo para el tamaño de los ejércitos del mundo entero y de las policías, etcétera, y de los estamentos gubernamentales, que es capaz de cometerle atrocidades a ciudadanos declarados en público, británicos, norteamericanos, probablemente lo harán con algún francés, eventualmente con algún belga, que ande por ahí, en pobre persona que ande ayudando a otros en Siria, etcétera. Esta capacidad es para insuflar en el corazón del cuerpo político y de la opinión pública terror, en el miedo que normalmente las grandes potencias ejercen sobre las pequeñas. Es devolver un impacto y lo han logrado. Quiero decir que lo hicieron los argelinos, digamos, en su guerra de liberación. Cuando dominados por Francia, en Francia no se informaba nada de la guerra de Argelia, entonces tuvieron que trasladar a Francia el terrorismo. Ellos sí desarrollaron terrorismo en la práctica, ponían bombas en bares, bombas en sodas, en cines, en teatro, en todo lado, para poder conmover la opinión pública francesa sobre lo que estaba pasando en Argelia. Es algo parecido. Claro, usando además... Es que ahora no queda, digamos, hay crímenes de guerra tan sangrientos como los que comete ISIS, la diferencia es que no están en YouTube, como lo hace ISIS. Son las 3:18, vamos a la última pausa, regresamos con el cierre de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. 3:22 en la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos aprendiendo y disfrutando mucho esta charla con dos de nuestros analistas principales, don Álvaro Ramos, quien es analista en seguridad, y don Vladimir de la Cruz, que es uno de nuestros analistas políticos y analista internacional. Nos quedan solo 2 minutos de programa y sé que la pregunta es complicada y da para otro Matices, pero en medio de este panorama internacional, ¿cómo ha visto usted la política exterior costarricense, don Vladimir? Tranquila, pienso que no ha cambiado nada sustantivamente, nos mantenemos dentro de las políticas internacionales desarrolladas en los gobiernos anteriores, no se está desarrollando ninguna nueva embajada ni ningún nuevo sector estratégico, geográfico, político de acceso.
una cantidad de viajes del presidente de la República, que lo que ha venido es nada más a fortalecer lo que se ha venido haciendo. No hay nada nuevo. Desde antes de asumir la presidencia ya había hecho viajes a Estados Unidos para asegurar las inversiones, etcétera. La política de tratado se mantiene, no hay cambios ahí, ni siquiera renegociación, ni cuestionamiento de ningún tratado, ni cómo se llama, la denuncia de ningún tratado, ni mucho menos. Eso se mantiene. La política de exportación del país se sigue manteniendo. Creo que el único punto débil ahí, bueno, pero que no es tampoco una cosa del otro mundo, es no haber ingresado a Petrocaribe en las posibilidades de la gestión que se hizo para que el gobierno continuara con ese intento de ingresar a Petrocaribe, en las posibilidades de lo que de eso se podía sacar aquí. Ese es el único puntillo ahí que yo vería débil en el gobierno. En todo lo demás me parece que no hay cambios sustantivos, cambios en los embajadores, eso es normal que así sea. Los gobiernos aquí están cambiando, en este caso hay un nuevo partido político, hay nuevas necesidades, ¿verdad? Pero enviamos a Washington una persona que estuvo contra el TLC, pero también ha señalado claramente que no estaba contra los Estados Unidos, ni estaba por oponerse a las inversiones extranjeras. No lleva una instrucción de negociar el tratado, ni mucho menos. En ONU y en OEA hay un muchacho joven, muy talentoso, Barahona Kruger, que fue alumno, y en la OEA, en la ONU está Juan Carlos Mendoza, sacando espuela, digamos, internacional, ¿verdad? Pero hasta ahí no hay nada, pero también ONU es un organismo en el que hay que estar ahí. En el contexto latinoamericano, me parece que el embajador en Venezuela es un buen embajador, Federico Picado Gómez, sobrino de uno de los mártires del Codo del Diablo. En París acaban de nombrar a Gabriel Macaya, me parece un excelente nombramiento. En Inglaterra, a Enrique Castillo, me parece un excelente nombramiento. En UNESCO, al dramaturgo Arroyo, me parece que va a ser interesante ese proceso. Se traen a Jacques Sagot aquí para que haga buenos comentarios deportivos, como lo hace de vez en cuando, o muy frecuentemente aquí en Monumental. Con don Miguel Cortés. Además tiene una cultura amplísima, riquísima, es rico oírlo. Entonces me parece que ahí no hay cambios sustantivos importantes. Con Nicaragua, la relación, ya Álvaro la recordaba, se ha mantenido una relación distante, fría y como debe ser. Con Panamá se ha mantenido una relación caliente, cordial, es nuestra otra frontera que hay que cuidar. Con Sudamérica no recuerdo que se hayan anunciado cambios de embajadores todavía. No. Pero bueno, ahí está. Con México sí hay una embajadora ahora nueva. Me parece que, y es buena también la embajadora ahí. En el Caribe no recuerdo que se hayan anunciado, ni en Cuba, no recuerdo si hay ya un embajador en Cuba todavía. Pero en fin, no se ha anunciado el embajador en Rusia. Pero es natural que tampoco se anuncien, porque para anunciarlo se requiere el beneplácito, que sí, la gestión de nombramiento que se ofrece, el gobierno receptor le dé el visto bueno para poder anunciar ese proceso. Aquí debe haber un proceso de eso. El gobierno ha declarado que está lento en eso porque están haciendo los ajustes del caso, y me parece que está bien. Ahí no hay cambios sustantivos importantes. 2 minutos, para mí el cambio más sorprendente, importante y serio que ha dado esta administración es que, de muy buena manera, de muy buen tono y muy bien recibido, es que el gobierno ha decidido sostener la ley, la legitimidad, ha sostenido con el caso del muelle grande de Limón, del caso Merckx. El gobierno tomó una decisión que le da prestigio y le da credibilidad internacional para las inversiones. El país todavía hoy tiene un proceso de atraer inversiones fuerte, y la única manera es con una decisión como la que tomó el presidente, que fue muy bien sustanciada por la acción del Ministerio de Seguridad Pública, en la cual dijo: se respetan, el respeto a la ley, se respetan los tratados, se respetan los procedimientos, se respeta lo que se negoció. Esto da credibilidad. Esto ayuda, es una plataforma que va a ayudar al presidente, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Inversiones, de Exportaciones, al mismo ministro de Seguridad, a tener credibilidad cuando negocien con los actores, con los grandes entes internacionales. Para mí este elemento
es el que le va a servir para después tomar decisiones de carácter diplomático. En el campo diplomático, el más importante es que continúa defendiendo seriamente la soberanía, la integridad, la ecología nacional, y a mí me parece que en los dos campos que lo he visto actuar internacionalmente en una forma directa, fue firme, fue claro y no titubeó. Me parece que eso le va a permitir al presidente y a su equipo seguir teniendo una política internacional que va a tener varias ramas, que va a tener diferentes actores y diferentes temas, pero que tiene una credibilidad que los grandes entes internacionales y los países le van a respetar. Hay otro apunte en ese asunto de relaciones exteriores que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores está enfatizando también en fortalecer el aparato comercial de las embajadas, y yo creo que eso va a ser importante. Y un punto que se nos quedó fue la visita del Papa a Turquía, que fue muy importante desde el punto de vista de la interrelación de religiones cristianas y con el mundo ortodoxo. Un día de esos podemos hablar de la interrelación de religiones cristianas y el mundo ortodoxo. Gracias a los dos por estar aquí, fue súper interesante. La gente que quiera mantenerse escuchando a don Vladimir, sigue así es la cosa. Ahí está don Vladimir con nosotros después de Matices. Y alguien por aquí le reclamó que usted usa poco el Twitter y que don Álvaro no lo ha abierto. Sí, sí lo tengo. ¿Sí? ¿Ya ¿No lo puede decir? Sí tengo. @ se lo sabe el usuario. @ Aramos. Aramos. 00, sí, Álvaro Ramos. Sí, Bueno, Ramos 00. Sí. Y el de don Vladimir lo pueden ver en nuestra cuenta, pero estuvimos citando. Nos falta convencer nada más a don Constantino Urcullo. Tienen que usarlo también en Así es la cosa. Llevar la tecnología. Son las 3:29, nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental y mañana en otro programa de Matices. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.